y vamos a iniciar, si les parece, con Nora Lucy. Nora es miembro del Consejo Consultivo de Safe Democracy, es coordinadora de gobernabilidad democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y es especialista en relaciones internacionales, desarrollo sostenible y democracia. Cada uno de ustedes va a tener 10 minutitos para su presentación. Después daremos tiempo a un espacio de preguntas y respuestas y finalmente para que cierre con 2 minutos un mensaje final. Adelante, Nora, tienes el micrófono. Bueno, muchas gracias Marcela, gracias por el espacio. Una breve aclaración, no todo lo que yo diga o comente es a título totalmente personal e individual, no representa a la organización en la que trabajo ni tampoco a la junta directiva, así que es solo para dejarlo on the record. Bueno, sí, Marcela, un año la verdad difícil, pero hay que mirarlo con optimismo y siempre todos mis comentarios van a ir un poco en la línea de pensar, digamos, cuáles pueden ser las contribuciones desde Safe Democracy, o desde donde cada una de nosotros está en este esfuerzo que es cotidiano y que es una construcción colectiva, ¿no? La verdad que si uno piensa en los orígenes, estamos hablando de que la democracia, al menos de los registros que se tienen, este, es muy, muy antigua, ¿no? Se puede rastrear hasta el 508 antes de Cristo, ¿no? En Atenas, de donde surgió este, el- esta idea de gobierno del pueblo y, en definitiva, muchísimos años después se lograron algunas modificaciones, alguna legislación, alguna regulación que permitiera limitar el Consejo de Aerópago, como todos saben estaba conformado por nobles, ¿no? Pero bueno, este, hago este comentario en el sentido de pensar que es una institución, la democracia es una institución, digamos, antigua, y que de alguna forma se ha ido modificándose, y hoy tenemos distintas formas de democracia, ni mejores ni peores, pero diferentes, pero que tienen elementos en común. Eh, Uno de los elementos clave o ejes en cualquier sistema democrático es la limitación en la concentración y en el ejercicio del poder para el manejo de la cosa pública. Y la otra dimensión esencial es la garantía del ejercicio de derechos ciudadanos y de garantías individuales. En estos dos grandes ejes uno puede encontrar distintas formas, por supuesto, de democracia, desde democracias electorales hasta democracias tal vez más consolidadas, ¿no? Si uno mira inicios del siglo XXI y tal vez hasta el año 2010, lo que vemos es que hasta el 2010 uno podía decir, tomando, por ejemplo, la clasificación de la institución VIDEM, que las democracias liberales estaban instaladas de alguna forma en la mayoría de los países, 55% de 99 países en el año 2010. Ahora, en el 2003, ¿qué es lo que vemos? Que todos esos avances en 35 años se han ido de alguna forma desmoronando, por decirlo de alguna manera. Porque en el año 2022 registrábamos que el 72% de la población del mundo, o sea, 5,7 miles de millones de personas, vivían en autocracias, siguiendo también la clasificación de Biden. Esto claramente nos obliga a algunas reflexiones cuando uno mira cuáles son las dimensiones de las democracias tal vez más impactadas o más afectadas de manera, digamos, global. eh, Tenemos tal vez un retroceso en el ejercicio de la libertad de expresión y libertad de reunión, y también grandes limitaciones en el espacio que tienen que tener las organizaciones de la sociedad civil, entre dos características que les quiero comentar aquí para esta conversación. De manera que no han sido buenas noticias en los últimos años, ha habido cierto retroceso de manera global. De hecho, si uno quiere mirar las democracias en función del Producto Bruto, también ahí vemos que a la fecha el 46% del Producto Bruto Interno está generado por autocracias.
y consecuentemente la proporción del comercio mundial entre democracias ha bajado al 47% en el 2022, cuando en el año 1998 o a fines de los 90 era un 74% de comercio entre democracias. Tal vez la manera más correcta desde el punto de vista metodológico sea poder mirar cada país en una serie de tiempo y ver cómo se han comportado las instituciones, qué tanto avance o cuáles han sido las dimensiones que tal vez no han avanzado para la consolidación de democracias, ¿no? Del sistema de gobierno democrático. Así, por ejemplo, creo que una forma de mirar cómo se han ido comportando las democracias es tomar algunas dimensiones, como por ejemplo la estabilidad política y la ausencia de violencia. Hoy dije democracias electorales, ¿no? Ver si efectivamente el proceso electoral se mantiene sin violencia. La otra dimensión clave es el control el control de la corrupción, el Estado de Derecho o imperio de la ley y el acceso a justicia, eh, también la calidad regulatoria de los países que nos interesa mirar y, por supuesto, el nivel de participación ciudadana en el sentido de qué tanto las personas, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil tienen influencia y participan en la toma de decisiones de políticas públicas, ¿verdad? Em, lo que uno mira en términos de análisis tal vez al interior de los países es que efectivamente, al menos en la región, hemos visto países con una gran tradición democrática que también han tenido algún tipo de retroceso institucional en términos de calidad democrática. Eh, Sí, y a mí en este punto me gustaría tal vez recordar algún trabajo seminal de académicos que hace ya varios años nos alertaron en el sentido de que, sobre todo en la región, uno ya no ve, uno ve que en realidad las democracias se comienzan a debilitar, pero desde adentro, ¿no? Y esto sí es importante, por lo menos para quienes trabajamos temas de reforma institucional, tener la capacidad de poder identificar cuáles son los ejes más importantes de debilitamiento para poder contribuir a ese fortalecimiento, ¿no? Y por supuesto después de impulsar o de contribuir a la implementación de reformas, también participar de esos procesos de evaluación, de que también han avanzado las reformas institucionales. Eh, Pongo el caso de Argentina, que es de donde estoy, de donde me toca hablar, por ejemplo, una gran deuda en Argentina en términos de justicia había sido la falta de implementación de un sistema acusatorio a nivel global, a nivel nacional, perdón. Bueno, en este sentido, gran parte digamos, de la deuda está siendo cumplida. Hay un impulso importante a la implementación del sistema acusatorio federal, que como ustedes saben, eh, el último garante en una democracia del ejercicio de derechos y libertades es el Poder Judicial. Así que en ese sentido, creo que son pasos en la dirección correcta. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Bueno, como dije inicialmente, creo que uno de los grandes desafíos es poder hacer una evaluación y una medición de las reformas institucionales que intentan apuntalar la calidad democrática. En ese sentido, creo que hay muchas herramientas, pero una de las herramientas más importantes es poder trabajar con microevaluaciones y generación de datos para poder visibilizar cómo se están implementando, cómo implementan los operadores de justicia las reformas recientes. Luego dejar tal vez dos o tres desafíos. El primero creo que es el tema de la utilización de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial masivamente y de la necesidad tal vez de poder
acomodarnos y ayornarnos a esta nueva era, porque sabemos que claramente los sistemas democráticos y sobre todo los procesos electorales cada vez más están influenciados por la utilización de tecnologías digitales. La segunda dimensión que creo que todavía sigue siendo clave, yo soy de una generación que éramos muy joven cuando Argentina recuperó la democracia. eh, Creo que para las nuevas generaciones todavía es necesario impulsar la educación cívica, la educación en el conocimiento no solo de los derechos, sino qué implica tener un sistema democrático republicano y cuáles son los costos de perder la calidad democrática. Entonces creo que hay una dimensión para trabajar sobre todo con las instituciones formales, pero también con las informales y con los jóvenes. Y por último, y tal vez esto tenga más que ver con una propuesta hacia los partidos políticos, es en retomar un poco el trabajo y la formación de jóvenes, más desde la política partidaria, pero la promoción sobre todo de la vocación por la cosa pública y sobre todo en la educación respecto de cuáles son los efectos distributivos de la implementación de ciertas políticas públicas. Me voy a detener acá, no quiero, creo que estoy bien en los 10 minutos y bueno, perdonen si fue como un poco eh, inorgánica la presentación, pero quería dejar algunos temas que creo que pueden ser parte de la conversación mucho más rica, dada la calidad de los colegas del panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nora, por tu participación y si bien, como dices, ha sido un año triste para la democracia, para las instituciones republicanas, pero como siempre en Safe Democracy tratamos de generar algunas propuestas de solución a estos desafíos que estamos por enfrentar. Muchísimas gracias, Nora. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Tenemos muchísimos comentarios y felicitaciones para todos los ponentes. Tenemos de Roberto Simt desde Israel. Dice, buenas tardes, como soy de origen argentino y he escuchado de un cierto avance democrático y sus consecuencias positivas, deseo saber también por qué hay un cierto aumento de la pobreza, como me ha informado mi hermana que vive en la Argentina. Seguramente aquí Delia, Nora y Edgardo podrán darnos luces acerca de esta pregunta. Leo otra y les doy la palabra. Dice Alejandro Velázquez, hay una degradación del Estado de Derecho en México, la clase política, la delincuencia organizada política se está encargando de reducir el poder adquisitivo de la gente y por ende su expectativa de vida, porque cada día es más difícil acceder a los derechos humanos básicos que se estipulan en la Carta Universal de Derechos Humanos. El hecho que las sociedades mundiales, sobre todo las latinoamericanas, tengan mafiocracias en lugar de democracias afecta directamente a la seguridad de las personas, principalmente de menores de edad y mujeres. En México, el proteccionismo a los grupos del crimen organizado por parte del Estado mexicano impacta directamente los derechos de la ciudadanía, principalmente de mujeres y menores de edad. Y Miriam Handan dice, en México el autoritarismo ya no es velado, cómo involucrar a los jóvenes. ¿Les parece contestar en el mismo orden en el que participaron? Sí, bueno, gracias. Sí, ciertamente, a ver, en términos del contexto macroeconómico argentino, lo primero que tenemos que recordar es que el país viene de sufrir niveles de inflación alarmantes, digamos. Las medidas actuales del gobierno están dando resultados en términos de reducción de inflación. La inflación es el impuesto más regresivo que castiga de manera más gravosa a las personas en situación de vulnerabilidad social. De manera que esa es una de las herramientas que en principio esperan va a traer cierto alivio respecto de los altísimos niveles de inflación que tuvimos en los últimos 2 años. Y si bien es una herramienta y los indicadores de los últimos 2 trimestres traen alivio, ciertamente aún resta un camino bastante importante en ese sentido. Hace unos instantes el presidente de Argentina asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. Como ustedes saben, el Mercosur es eh, una aspiración a un mercado común, ciertamente tiene problemas para ser un mercado común como tal, y el presidente acaba de recordar que efectivamente Argentina no crece desde hace más de 10 años,
y los niveles de pobreza respecto de 10 años están duplicados. Entonces, vinculando con los aspectos de democracia, más allá de los temas novedosos que se han mencionado, como la polarización y el rol que tienen las tecnologías y las redes sociales, creo que en términos muy básicos, las personas lo que necesitan para valorar y para respaldar la democracia es poder tener sus necesidades básicas satisfechas y yo diría no solo las básicas, ¿no? Tener una vida digna. Entonces, esto, en mi opinión, es la explicación por la cual la ciudadanía en muchos países está dispuesta a ceder ciertos derechos individuales en la medida en que los gobiernos, aun cuando sean autoritarios, tengan la capacidad de proveer los bienes y servicios para los cuales los ciudadanos los han votado. Entonces, sí, en el caso de Argentina, la situación es bastante, digamos, compleja y en algún punto la pobreza sigue siendo una de las mayores deudas de la democracia. Gracias. Em, Hay una pregunta que me parece lo más interesante de Manuel Carrillo que dice, buenos días, interesantes intervenciones. ¿Está la democracia en crisis o estamos ante el fin de la democracia? En 1975 se publicó un reporte sobre gobernabilidad de las democracias suscrito por Crosier, Huntington y Watanuki. En esa nota se mencionaba que en la década de los 20 del siglo pasado, Oswald Spengler se refería a la declinación de Occidente en clara alusión al sistema democrático. Mi posición es que la democracia está en crisis y no estamos aún en sus funerales. Es su sistema que puede generar autocríticas y reformas. La corriente de Oriente descalifica la democracia por ineficiente y complicada, sin embargo, nos dice que supriman las libertades políticas y cívicas. Por ello creo que la democracia como sistema de vida humanista prevalecerá. El reto será saber cómo, cuándo y con quiénes. ¿Quién quiere contestar? Sí, no, quisiera un poco, tal vez es poco retomar algo que dejó mencionada la querida doctora Ferreira, pero que es el tema de los partidos políticos y cómo los vemos, y veo un comentario en el chat que creo que, no sé, me motiva a hacer un comentario, en el sentido de que efectivamente no es no es la definición tal vez de partido político o la morfología de partido político de los 80, de los 90, pero ciertamente aspiramos a tener una democracia con partidos políticos. Lo que sí creo es que han habido cambios, al menos en el caso de Argentina, sé que en otros países también, pero en el caso de Argentina sí han habido cambios respecto de originados en el debilitamiento de los partidos políticos tal como los conocimos en los 80, consecuencia también de modificaciones electorales y que hacen que en definitiva el partido político como tal, de su formador de jóvenes y con disciplina partidaria, hoy no es una realidad. De todas maneras, creo que analizar el fenómeno que tenemos hoy seguramente es más parecido a un fenómeno más de alianzas que de partidos políticos, y alianzas al interior de partidos políticos que generan otras alianzas al interior de otros partidos políticos, lo cual hace mucho más complejo el proceso de negociación, sobre todo en los parlamentos, eh, en aspectos tan sensibles como los temas presupuestarios, como los cambios de modificación de legislación, por ejemplo, para luchar contra el crimen organizado que aquí se mencionó, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que, y como bien mencionaba el querido doctor Buscaglia, sí creo que, y en esto creo que compartimos todos una mirada de que de que nuestro rol es tratar de fortalecer y de consolidar las democracias tal vez del siglo XXI, y no creo, como me parece que había visto en el chat un poco, tal vez una percepción de que no de que hay un sesgo en contra de los partidos políticos. O sea, eso al menos desde mi posición, y creo que puedo hablar por mis colegas también, no es esa nuestra mirada ni nuestro objetivo, es todo lo contrario. Y en este sentido quiero rescatar lo que mencionaba el doctor Aguilar. La guerra es el fracaso de la política y nadie quiere llegar a esos extremos, ¿no? Entonces creo que hay que impulsar de alguna forma, tratar de achicar los escenarios polarizantes,
y ojalá lograr algunos consensos mínimos. Si el Estado es más grande o más chico, creo que es algo que es algo de segundo orden. Sí creo que está claro que para la ciudadanía la prioridad es que el Estado pueda proveer por sí o por tercero los bienes y servicios públicos para los cuales ha votado a sus representantes. Muchas gracias, Marcela. Y para finalizar, les voy a dar un minuto a cada uno para que den una reflexión final. Vamos a empezar a terminar y le voy a dar la palabra para ello a Nora, si quieres dar tu mensaje final. Cortito porque deben de estar todos cansados. Bueno, muchas gracias. El mensaje final es que hay mucho para hacer. Creo que la línea de trabajar con jóvenes me sumo a la propuesta y bueno, a la orden para pensar en el plan de trabajo 2025. Gracias, querida Nora.